El siguiente artículo corresponde a la publicación número 142 con el tema Diseño de exoesqueleto en software para levantamiento de 50 kilogramos. El ponente es el encargado, el ingeniero Harry Arias Realpe. Bienvenido, ingeniero. Le recordamos, por favor, que usted dispone de 20 minutos para su exposición y posteriormente el público podrá realizar algunas preguntas con un tiempo máximo de 10 minutos. Bienvenido, ingeniero. Puede iniciar su presentación. Viendo la ponencia anterior, pero falló un poco el servicio. Bueno, ya que estamos aquí, ¿no es cierto? Quiero presentarme. Mi nombre es Harry Arias. Soy docente en el Instituto Superior Tecnológico Central Técnico. He desarrollado este proyecto hace algún tiempo ya y, bueno, quiero presentárselos ahora en esta ponencia. Bueno, nosotros en sí estábamos trabajando en desarrollar en función de las necesidades que existe para lo que es la carga de pesos, ¿no es cierto? En lo que es la parte industrial. Tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que en la actualidad como tal, hay que tener muchísimo cuidado lo que es la seguridad industrial. Y basándonos en lo que son los decretos, los documentos de lo que es seguridad para los trabajadores, en este caso, ¿no es cierto?, nos basamos en lo que es el decreto 2393 de la legislación ecuatoriana, que la vamos a revisar en un momento después, en la cual, ¿no es cierto?, nos propone que el peso máximo a levantar por una persona de 18 años, perdón, en adelante, es hasta 5 kilogramos. En función de esto, ¿no es cierto?, se vio la necesidad como tal, levantar un 30 kilogramos, 50, ¿no es cierto?, se utilizaba maquinaria mucho más pesada que realmente no cubría ni siquiera el 5% de la capacidad de esta maquinaria. ¿A qué me refiero con esto? Que para cargar un motor de 40 kilos utilizábamos un montacargas, el cual tiene una capacidad como para 200, 250 kilogramos, y es como una pérdida de recursos. Y hacerlo una persona por su propio esfuerzo, en cambio le generaría algún tipo de daño. Es por eso, ¿no es cierto?, que se plantea realizar estas órtesis que se conocen en la parte de lo que es la robótica, que son trajes robóticos que lo que permiten, ¿no es cierto?, es potenciar las funciones musculoesqueléticas de la persona. En este caso, ¿no es cierto?, se busca que la persona tenga mayor fuerza en el levantamiento de objetos. Tengamos en cuenta que en la actualidad, ¿no es cierto?, se están desarrollando muchos de estos proyectos, se está estudiando mucho y se están proponiendo varios tipos de órtesis. Tenemos, por ejemplo, el HAL5, el Body Extender, el Power Assist Suit, el DSM, que es de la Daiwa, ¿no es cierto?, que son exoesqueletos que permiten a las personas realizar ciertas funciones que por modo natural no podrían hacerlo. En función de esto, lo que buscamos entonces es determinar en sí los objetivos del diseño, determinar la cinemática para el movimiento y levantamiento de peso existente. Esto para determinar las funciones o los movimientos principales de la persona y en función de eso potenciar esos movimientos. Una vez que se identifica esto, procedemos a lo que es el diseño mecánico de cada una de las piezas, a las cuales las vamos a someter a una simulación para determinar el esfuerzo máximo, la deformación y el factor de seguridad que éstas tenían. Se desarrolla un sistema eléctrico, el cual nos va a servir para control. Está muy de la mano con lo que son los PLCs y el sistema de accionamiento por pulsadores. Y lo más importante, que me parece lo más atractivo del diseño de este exoesqueleto, es la utilización de servomotores lineales con encoders lineales para determinar posiciones, y que me parece que es algo bastante novedoso de lo que se ha encontrado. Después de esto, ¿no es cierto?, hacemos la simulación. Una vez hecho el diseño mecánico y el diseño electrónico, lo sometemos a una simulación en lo que es SolidWorks, en la herramienta que se conoce como Simulation Express. Y ya vamos a ver a continuación en qué consiste esto. Como primera parte determinamos lo que es el movimiento de las personas para hacer levantamiento de peso.
tenemos que entender que en la parte anatómica del cuerpo se dividen, ¿no es cierto?, en planos de movimiento. Hay 3 planos en los cuales el cuerpo se mueve: el plano transversal, en el plano sagital y el plano frontal. Básicamente lo que es el movimiento para levantamiento, ¿no es cierto?, de objetos, fue trazado y diseñado en lo que es el plano sagital. En el plano sagital, ¿no es cierto?, se refiere a todos los movimientos que tienen que ver con extensión y flexión. Todo lo relacionado a lo que son los músculos extensores, ¿no es cierto?, lo que sería estiramiento de brazos hacia adelante, hacia atrás, o doblar las piernas hacia abajo y levantar, ¿no es cierto?, haciendo una extensión de las piernas hacia arriba. En este plano es en el que se determina, entonces, realizar el diseño de estas piezas, ¿no es cierto?, para lograr potenciar el levantamiento de objetos. Hay que tener claro, ¿no es cierto?, también cuáles son los puntos débiles en lo que es soporte de peso. En este caso, en lo que es el cuerpo humano, se identifica como puntos débiles lo que son las articulaciones como tal. Estas son, ¿no es cierto?, las que tienen que tener mayor reforzamiento y, por supuesto, también tener algún tipo de respaldo o apoyo de fuerza, que es la función de los servomotores lineales. Se determina entonces, ¿no es cierto?, la flexión de las extremidades inferiores, la flexión de las extremidades superiores y en sí, ¿no es cierto?, la necesidad de levantar 50 kilogramos. Esto es el fundamento en el cual se empieza a diseñar el exoesqueleto. Considerando factores, ¿no es cierto?, en el diseño como son los ergonómicos, algo que no moleste a la persona. Entendamos que hacer el diseño en lo que sería una estructura cruda, solamente metal, generaría algún tipo de exposición a riesgo a la persona y se diseña por esto también ciertos protectores para mantener salvaguardada alguna parte que comprometa el movimiento del exoesqueleto. Por cuestiones de seguridad y por cuestiones también de tecnología, se restringió la movilidad del exoesqueleto. No es un exoesqueleto que permita a uno determinar grados de libertad amplios o todo lo que tiene el cuerpo humano. Más bien se hizo el diseño, ¿no es cierto?, para mantener el movimiento en lo que es el plano sagital, como les indiqué antes. Y, por supuesto, asegurar lo que sería la estabilidad. Tengamos en cuenta que también un tipo de estructura que va a levantar 50 kilos se expone entonces a altos esfuerzos que pueden sacarle su punto de equilibrio, y lo que implicaría que el usuario, ¿no es cierto?, se desequilibre y caiga, no solamente con el exoesqueleto, sino con el peso de lo que esté cargando encima. Muy bien. Lo que es el diseño mecánico como tal, se diseñaron cada una de las partes en función de lo que sería una parte sólida entre una articulación y otra. Se hizo el diseño de un antebrazo, o sea, de ambos antebrazos, perdón, los cuales, como pueden observar aquí en la presentación, tienen ciertas protecciones, como ya vamos a ver más adelante, en las cuales, si podemos observar, ¿no es cierto?, se encuentran lo que son los pulsadores. El momento que la persona, ¿no es cierto?, como vemos en el antebrazo, esta cabina de aquí es en donde va alojada la mano. El momento en que la persona levanta la mano, va a tocar este contactor y va a generar el movimiento en el antebrazo. Hay que destacar también, ¿no es cierto?, que esta protección de aquí, esta protección que está más arriba hacia donde está la articulación, esta nos permite cuidar el antebrazo del usuario porque, al ser, ¿no es cierto?, un movimiento muy brusco, muy pegado al cuerpo, puede, ¿no es cierto?, salirse de la posición y puede irse raspando en el resto de la estructura. Se determina entonces, ¿no es cierto?, hacer el diseño mecánico de todas las partes de una aleación de aluminio 6061T6, ya que este presenta, ¿no es cierto?, presenta una resistencia a la fluencia de 276 megapascales. Tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que cada uno de estos elementos fue diseñado en dimensiones a un cuerpo humano real. O sea, se le empezaron a dar los largos y los anchos correspondientes a una persona promedio de 1,80 m de alto. Lo que serían las piezas mecánicas como tal, también hay que tener en cuenta que deben tener un tope mecánico también por seguridad, que a medida que vayamos avanzando vamos a ver en las piezas. Quiero destacar algo también, ¿no es cierto?, en lo cual existen estos alojamientos
en cada una de las piezas en donde irían, ¿no es cierto?, implantados rodamientos. Para el diseño de estos, ¿no es cierto?, se escogió los rodamientos de tipo FAG 6008, los cuales, ¿no es cierto?, me permiten tener una robustez en el agarre y en la rotación de cada una de las piezas. El brazo derecho también se caracteriza por ser las mismas características. Esta pieza de aquí, ¿no es cierto?, va a ir a la altura de lo que serían los bíceps y como podemos ver, tiene también las protecciones adecuadas y por supuesto, ¿no es cierto?, el sensor que permite hacer el levantamiento, la extensión de todo el brazo con la articulación que va desde la parte dorsal hacia el codo. El diseño de la espalda como tal se basa también en un refuerzo de la postura de la columna, precisamente para que no haya carga adicional sobre la columna del usuario, sino que todo, ¿no es cierto?, recaiga, valga la redundancia, en lo que son las piezas como tal. La primera sección de la espalda, la sección A, está diseñada de tal manera, ¿no es cierto?, que haya alojamiento de las articulaciones del hombro, la simulación del hombro, para que éste permita levantar, ¿no es cierto?, todo el brazo hasta una inclinación aproximadamente de 80 grados de altura. La sección B de la espalda, lo que nos permite, ¿no es cierto?, es soportar entonces el peso del exoesqueleto, de la carga y del usuario. Tengamos en cuenta que en esta sección B, como tal, como se la puede observar aquí en la presentación, tiene mayor robustez en los puntos, ¿no es cierto?, de articulación, tanto con la sección A como la sección C, que veremos después, debido a que aquí se va a soportar, ¿no es cierto?, la gran mayoría del peso. En las partes donde hay robustez se determinó que es donde mayor esfuerzo existe como estructura cuando está en funcionamiento. Y esta semiluna que existe en la mitad de la pieza es donde se alojaría el cuerpo de la persona. En lo que es la espalda como tal, la parte C, es donde nosotros vamos a ubicar todo el sistema electrónico, que ya vamos a verlo a continuación, y que tiene que soportar también la extensión de lo que serían las extremidades inferiores. Tengamos en cuenta que también se lo hace a manera de soporte, porque tiene que alojar un servomotor rotacional el cual, ¿no es cierto?, va a ayudar o a potenciar la fuerza en el giro del muslo cuando éste se está extendiendo o cuando éste se está flexando. Estas piezas también, como podemos observar, están hechas en aluminio, la aleación de aluminio 6061 T6, ¿sí? Ya como dijimos, ¿no es cierto?, ya que presenta una resistencia a la fluencia de 276 megapascales. También poseen los alojamientos para los rodamientos y, por supuesto, lo que nombraba anteriormente, tienen esos topes mecánicos que limitarían, ¿no es cierto?, el movimiento de estos servomotores lineales para que no se salgan del eje como tal. Quisiera explicar un poco esta parte de aquí. Permítanme regresar un poquito a la parte A. Aquí se ve de mejor manera. En la sección A, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, existen estas pequeñas cuñas metálicas, las cuales tienen 6.92 grados, ¿no es cierto?, respecto a la vertical. Esto lo que hace es servir como tope a la parte del brazo que se va desplazando, ¿no es cierto?, que se extiende o se flexiona y llega a ese punto por dos funciones. La primera, ¿no es cierto?, es que si existiría un ángulo de 0 grados respecto a la vertical entre el soporte de espalda, sección A y el brazo, esta podría, ¿no es cierto?, entrar en un engarrotamiento. Entonces, esta pieza se podría exponer a trabarse en sí y no poder moverse hacia adelante, sino que se quedaría trabada en ese punto porque la fuerza en sí del servo lo que sería, ¿no es cierto?, es sobre el eje vertical a los 0 grados. Entonces, necesitaría un pequeño impulso para irse para adelante. Para evitar ese engarrotamiento, nosotros diseñamos esta pequeña cuña, este pequeño tope con 6.92 grados. Esto en ambos lados. ¿Qué es lo que sucede con las extremidades inferiores? Las extremidades inferiores, ¿no es cierto?, que van a ir acopladas en la sección C, son las siguientes. La primera, ¿no es cierto?, es el acople de lo que sería el muslo. Como podemos observar, esta es una pieza que se acopla desde la parte de afuera, principalmente por una cuestión de seguridad, ¿sí? Y porque no podemos cruzar lo que serían las partes mecánicas con los ejes de acción de las extremidades de la persona o del usuario.
Por supuesto, ¿no es cierto?, mantiene las protecciones de las que habíamos hablado para que el muslo no se exponga en esos movimientos continuos a rozamientos, cortes o golpes con otras piezas del exoesqueleto. Podemos observar que en esta protección está también el pulsador, que el momento en que mueve la pierna la persona, cumple la función de una órtesis, que su fuerza, ¿no es cierto?, va a tocar este pulsador y el exoesqueleto, ¿no es cierto?, va a reaccionar de tal manera que potencia esta fuerza y va a seguir el mismo movimiento de la persona. De igual manera, ¿no es cierto?, en el diseño de la canilla, aquí hay una pequeña ligereza, hay un pequeño movimiento, un pequeño elemento que queda un poco flotante precisamente para permitir el posicionamiento del músculo de la pantorrilla, debido a que si este es rígido, va a aplastar la parte muscular y generaría, ¿no es cierto?, daños en lo que serían los nervios que componen la canilla. Se diseña este tope como tal, esta protección, con una pequeña flotación que le permita, ¿no es cierto?, seguir el movimiento de la pantorrilla y se desplace entre el espacio que queda y el elemento de la canilla como tal. Si vemos acá esta pestaña de la canilla, podemos quedar claros, ¿no es cierto?, que esta cederá ante los movimientos de la persona. Este además se caracteriza porque tiene, ¿no es cierto?, un tope de 30 grados, el cual, el momento en que hacemos toda la flexión completa, va a tocar con lo que sería la pieza del muslo. De tal manera, ¿no es cierto?, que pueda generar algún tipo de daño en las articulaciones del usuario, sino que esto lo que permitirá es, por protección, mantener la distancia mínima adecuada entre el muslo y la canilla. Además, se caracteriza porque se diseñó, ¿no es cierto?, un tope en el cual se va a poner un elemento de soporte adicional que se caracteriza, ¿no es cierto?, porque va a funcionar con lo que es la energía elástica. Es un tope, ¿no es cierto?, como un resorte, que lo que va a hacer es almacenar esa carga, esa fuerza generada cuando éste se flexiona hacia adelante. Y cuando éste se levante, el mismo resorte va a ayudar, ¿no es cierto?, a recuperar la posición perpendicular entre la canilla y el pie. Aquí podemos observar el diseño de lo que sería la protección de los pies. También tiene una protección con el sensor en la parte del empeine, de tal manera que la persona, al desplazarse, al mover el pie para dar un paso, levanta ligeramente el pie y va a tocar el pulsador. Y lo que va a hacer, ¿no es cierto?, el exoesqueleto es potenciar ese movimiento y seguir el movimiento como tal, de acuerdo a la programación que vamos a revisar brevemente después como un diagrama de flujo. Aquí podemos ver el pie ensamblado. Esto es lo que les quería indicar. Esta pieza de aquí, ¿no es cierto?, viene a ser una especie de soporte, un amortiguador, que lo que hace es que cuando flexiona la canilla con respecto a la articulación del pie, concentra energía elástica y cuando se levante el usuario, aparte de la fuerza de lo que son los servomotores lineales, esta pieza, ¿no es cierto?, ayudará también a generar un empuje hacia arriba y recuperar la posición vertical, como les decía, la perpendicular entre la canilla y el pie. Esta se caracteriza porque necesitamos más dureza en sí entre los topes y estructura como tal de este amortiguador. Lo que se propuso entonces es hacer esto con un acero AIC 1020 y se utilizó, ¿no es cierto?, para lo que es el resorte, otro tipo de material. Un material, ¿no es cierto?, que se caracterice porque permite la flexibilidad, pero resiste lo que es el corte y los esfuerzos máximos. El resorte está hecho, ¿no es cierto?, con un material de ASTM A231, que es un alambre de cromo vanadio, el cual permite, ¿no es cierto?, mantener un módulo de elasticidad de hasta 77.2 gigapascales. Podemos ver entonces el EXO. En el diseño, ¿no es cierto?, se tomó la libertad de ponerle un nombre como actualmente están haciendo en otras partes del mundo. Se decidió ponerle EXO. Y podemos verlo aquí ensamblado en su totalidad, ¿no es cierto? Podemos observar todas las piezas funcionales. Podemos apreciar también el posicionamiento de lo que son los servomotores. Vamos a ver esto de los servomotores como tal. Se utilizó, ¿no es cierto? Se propuso estos servomotores. Les invito a que hagan la investigación o busquen al respecto sobre los servomotores Mitsubishi. En este caso utilicé, que eran los más accesibles. Primero porque me presentaban una gama más de extensión.
Y segundo, ¿no es cierto?, porque la fuerza que generan, la fuerza continua de operación era mayor que los otros que se vieron y que realmente no estaban tan diseñados como para cargas mayores. Por eso se decidió la marca Mitsubishi. Tenemos dos partes de aquí, ¿no es cierto? La parte larga o la base que se conoce como el servomagnet, se utilizó o se propuso el S70-480 ASS0. Y como servocoil, ¿sí?, el motor en sí, se propuso el P7C72P ASS0. Como decía anteriormente, ¿no es cierto?, por sus características de lo que es la extensión, la fuerza máxima como tal y, por supuesto, la facilidad de montarlos. Pero para montar esto, ¿no es cierto?, se les tenía que hacer esta adecuación de aquí. Estos acoples para el servomotor, para el servomagnet y para el servocoil, ¿no es cierto?, de tal manera que, donde está aquí destacado en amarillo, podamos entonces acoplarlo a la pieza de interés mediante el rodamiento FAC 6008, como habíamos visto anteriormente. Para la parte de los muslos, ¿no es cierto?, se proponen los servomotores rotacionales, que también son de marca Mitsubishi, y se los escogió más que todo, ¿no es cierto?, por una situación de que son modelos más compactos y generan, ¿no es cierto?, un torque máximo de 36 Nm. Era necesario en sí, ¿no es cierto?, utilizar estos porque estos ya están complementados con un encoder que permite determinar la posición y así lograr la programación electrónica. Se usaron pulsadores del tipo B1M1C7 y los encoders lineales, ¿no es cierto?, que son de marca Rayshaw, los RL40MAT050D05. Son muy interesantes estos dispositivos porque la verdad, lo que son encoders trabajan con estos discos de codificación y claro, vamos a determinar posiciones de motores con estos, pero estos en cambio trabajan con una línea que es de titanio y que tiene, ¿no es cierto?, la graduación de posicionamiento dependiendo de lo que nosotros queramos para determinar cuánto se ha desplazado y en qué posición está. Nosotros cuando encontramos esto en el diseño, por supuesto no los hemos adquirido, pero nos parecía bastante novedoso y que nos iba a funcionar de mil maravillas para identificar la posición, ¿no es cierto?, que no cometa un movimiento inverso el momento en que se acciona este exoesqueleto. Por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto?, simplemente les voy a mostrar lo que son los diagramas funcionales y los diagramas de flujo. No vamos a ver la programación, pero como podemos observar aquí, ¿no es cierto?, utilizamos varios módulos de tipo Mitsubishi. Por ejemplo, por hacerle referencia, como PLC utilizamos el Q06 UDH CPU, como fuente de energía el Q64PN, como módulo de entradas y salidas del QH42P, y este módulo que me parece muy interesante, que es el que permite la comunicación entre los PLC y los controladores de los servomotores. Este, ¿no es cierto?, el que permite la comunicación es del Q172DS CPU. Con este nosotros podemos conectar y nosotros decidimos, ¿no es cierto?, conectar en pares. Así, hicimos el emparejamiento de acuerdo a las extremidades. Por ejemplo, en el amplificador 1 irían lo que son los servomotores de los muslos, perdón, de las canillas. En el amplificador 2 irían los servomotores rotacionales de los muslos. En el amplificador 3 los servomotores de los brazos y en el amplificador 4 irían los servomotores para los antebrazos como tal. Como podemos observar, ¿no es cierto?, acá están los encoders lineales que permitirán entonces dar información a estos amplificadores y a través de este se realizar la comunicación con el PLC para que este, ¿no es cierto?, permita el accionamiento o el detenimiento de lo que son los amplificadores de los servolineales. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, cómo sería más o menos el movimiento de las piernas y el condicionamiento que existe por seguridad, precisamente para que no existan movimientos inversos. A pesar de que tiene protecciones del exoesqueleto como tal, el exo, hicimos este diseño de seguridad precisamente porque vaya a haber un daño en las articulaciones. No se va a dar, mecánicamente no se va a dar, pero por si acaso, ¿no es cierto?, también se lo aseguró en la parte de programación. Supongamos en la articulación de la rodilla que este haga un movimiento hacia atrás, puede generarle un daño bastante considerable al usuario. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se realiza, como podemos ver aquí en el diagrama de flujo del posicionamiento del caminar, se realiza, ¿no es cierto?, con métodos de seguridad precisamente para que mantenga una posición de inicio o una posición de avance. Y va a avanzar de acuerdo a cómo se encuentre la otra extremidad. De igual manera, ¿no es cierto?, para lo que es la flexión, para que el exoesqueleto se agache y se levante, ¿no es cierto?, no sobrepase las posiciones mecánicas adecuadas,
También se hace esta programación en función de mantener también la salvaguardada la seguridad del usuario. Podemos observar en el video más o menos cómo sería, ¿no es cierto?, el encogimiento, perdón, la flexión y la extensión de lo que son las piernas. Esto permite, ¿no es cierto?, entonces al usuario agacharse y levantarse. El movimiento de los brazos también se ve, ¿no es cierto?, sujeto a ciertos condicionamientos para que no sobrepase, como habíamos dicho, que no se ponga tampoco en el punto, en el eje transversal de 0 grados con respecto a la vertical, de tal manera que exista un engarrotamiento y el elemento no se pueda desplazar hacia adelante. En lo que es el antebrazo, también lo que pretendemos es que no existe ese movimiento hacia atrás del codo, aunque físicamente, ¿no es cierto?, es imposible debido a que existen los topes en los codos y la posición del servomotor lineal que engancha entre la cadera, ¿no es cierto?, perdón, entre el hombro y el antebrazo, no permitiría que se vaya hacia atrás. Hicimos el análisis de las extremidades. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el análisis como tal de la parte mecánica se lo hizo buscando 3 datos importantes. En primera instancia, ¿no es cierto?, lo que nosotros buscábamos era en sí el soporte a los esfuerzos. Lo que se hizo, ¿no es cierto?, es ver el esfuerzo en lo que es análisis de von Mises. Vimos el desplazamiento máximo de las piezas, es decir, que una vez con el peso máximo, cuánto estas van a desplazarse, cuánto se van a deformar. Y por supuesto, ¿no es cierto?, buscábamos también el factor de seguridad que presentan estas piezas en el momento de trabajar. Perdón, Como podemos ingeniero, observar aquí, y estos... perdón, Sí, ingeniero, que le corte. Ya estamos por culminar el tiempo establecido. Por favor, si nos uy, puede ayudar. perfecto. Sí, entonces vamos lo más rápido posible. Como podemos observar rápidamente, ¿no es cierto?, podemos observar los esfuerzos máximos a los que se someten las piezas, ¿sí? En cada una de ellas se hizo este análisis y lo que pudimos determinar, ¿no es cierto?, es que existen varios factores de seguridad muchísimo más altos de los recomendados. Había una única pieza en la cual estaba sometida a un esfuerzo de 2.30, perdón, a un factor de seguridad de 2.33, cuando lo que se recomienda es que sea por lo menos de 2. Entonces, estábamos por sobre la recomendación y era el más bajo que el más bajo factor de seguridad que había. Concluimos, ¿no es cierto?, que la traslación o el levantamiento de objetos simplemente se da en el eje sagital, no hacía falta diseñar en los otros planos. Tenemos en cuenta también que los desplazamientos de cada elemento son mínimos, por lo tanto, ¿no es cierto?, cada elemento se mantiene en su lugar y no presenta deformaciones que impliquen desajustes o rodamientos. La selección de actuadores, eso fue lo más complicado debido a que el diseño como tal del exoesqueleto se hizo de acuerdo a los motores que encontrábamos en el mercado, ¿sí? En ninguno de los elementos se presenta lo que les decía, esfuerzos máximos que superen el límite elástico, siendo el más pequeño de 2.33 en el elemento del brazo. Y el diseño electrónico presenta condicionamientos en la programación de la ejecución de acciones en las extremidades inferiores, como les decía, para salvaguardar la posición de los elementos y que no dañen al usuario. Como recomendaciones, así a breves rasgos, se recomienda, ¿no es cierto?, que se busque o se implemente, se invita a la investigación de actuadores que sean más pequeños y de mayor fuerza, porque realmente la complicación más grande en el diseño de esto fue precisamente el buscar los actuadores, porque en función de eso se hizo el diseño. Se recomienda el cableado de los módulos, ¿no es cierto?, se establezca con exactitud para no evitar enredos con las piezas. La única de las recomendaciones que teníamos un gran pero. Y por último, ¿no es cierto?, tratar de hacer una investigación para que el exoesqueleto se extienda a que pueda realizar mayores movimientos de supinación y pronación y los de abducción y aducción que están en el eje transversal como tal. Esa sería mi presentación. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, en este momento damos paso a la sección de preguntas. Contamos con unos 5 minutitos para que los participantes puedan preguntar al ponente sobre su proyecto. Lo pueden hacer mediante voz o mediante chat interno. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero Harry Arias. En verdad, felicitarle por la presentación, por su artículo. Me parece muy interesante y muy innovador. En realidad, yo tengo una pregunta y quisiera saber de qué material son las protecciones que están implementando en su exoesqueleto. Y otra pregunta adicional también sería si es que se analizó tal vez el costo de la construcción del mismo. Muchas gracias. Ya, claro que sí. Muchas gracias por la felicitación. A ver, respondiendo a su primera pregunta era respecto a las protecciones, ¿no es cierto? Y ya, las protecciones como tal se diseñaron en lo que es tecnopolímero. Estuvimos investigando los materiales más adecuados y vimos que el tecnopolímero como tal, ¿no es cierto?, presentaba una resistencia a la tensión de 77 megapascales, que era lo más alto, ¿no es cierto?, en lo que son materiales flexibles como tal. Entonces lo diseñamos, el tecnopolímero por si acaso es como una especie de nylon de alto peso molecular. Pero se podrían utilizar, ¿no es cierto?, otro tipo de protecciones, ya que el tecnopolímero es un poco caro. Pero bueno, en comparación de los costos de lo que es el exoesqueleto, realmente no es tanto. A ver, de los costos de la producción de un exoesqueleto, me dice, ¿no es cierto? A ver, tenemos una tabla de costos muy aproximada. Aquí, a ver si me permiten compartir la pantalla solo para mostrar esta tabla, por favor. A ver. ¿Se puede observar ahí? ¿Se ve costos estimados? Sí, sí podemos ver ¿Sí? la pantalla. Más o menos como podemos observar, ¿no es cierto? No vamos a ir al detalle, pero sí faltan algunos pequeños rubros ahí. Pero más o menos en lo que son costos estamos hablando de $47,948 hacer uno de estos exoesqueletos. Más que todo por los costos en sí de lo que son el servo coil y el servo magnet, los servomotores lineales, que son los más caros y la cantidad de estos que se requiere. Pero más o menos por ahí estaría, más lo que serían, qué sé yo, los elementos de sujeción, lo que sería en sí el material para formar la pieza, aunque cuando se hizo la cotización me decían que incluía material, pero yo creo que es un poco más caro esto. Eso, no sé, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta por interno. ¿Cuáles son las baterías que utilizaron para suministrar energía para los exoesqueletos? Las baterías como tal, tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que se nombró estos amplificadores que son de los servomotores, ¿sí? Estos necesitan una alimentación de 110 voltios directamente al amplificador como tal, los Q172DS CPU, que son de marca Mitsubishi. Estos son los que generan, ¿no es cierto?, o permiten el desplazamiento del servomotor, son los controladores del servomotor. De ahí lo que sería, ¿no es cierto?, el sistema electrónico de PLCs y todo está sometido a lo que son 12 a 24 voltios, ¿no es cierto?, con una conexión a 110. Los materiales para la construcción de exoesqueletos son de fácil acceso. Lo que son, ¿no es cierto?, el acero, el IC 1020 que utilizamos en el elemento de soporte, sí es un poco comprometido aquí. O sea, estaba analizando, estaba preguntando con varios de las personas que se dedican a estos materiales, decían que es un poco complicado, pero que las aleaciones de aluminio propuestas, la aleación de aluminio 6061T6, sí podrían ser conseguidas fácilmente. Ingeniero, dos últimas preguntas y damos por Claro. terminada su valiosa intervención. Tengo una que le escribe Daniel Valdivieso y comenta. Ingeniero Arias, una buena exposición. Mi pregunta, ¿ustedes utilizaron acero A36? ¿No existe algún material con aleaciones que se pueda utilizar? Bueno, cuando nosotros hicimos las simulaciones y todo, las bondades de este software que utilizamos, de SolidWorks también, es que te determina cuáles serían, ¿no es cierto?, la resistencia a la fluencia y el momento máximo también que puede someterse y las deformaciones que este puede sufrir. Sí nos recomendó, o sea, nos daba todos esos datos y nosotros en función de eso escogimos materiales más de acuerdo a lo que mostraba en las simulaciones los esfuerzos de von Mises que vimos en las exposiciones que nos permitan tener mayor seguridad.
Se podría usar el acero propuesto, pero no recuerdo realmente las características. Viendo las características, ¿no es cierto? En su momento cuando se dieron, se podría determinar si es que conviene o no. Nosotros nos fijamos o objetivizamos la utilización de un material que esté más de acuerdo a los módulos que nos arrojaba el simulador. Y dimos con los valores que fueron precisamente de este aluminio como tal. Otra pregunta que la hace Oscar Jiménez. ¿Sí? Ingeniero, buenos días. ¿El tiempo de autonomía de prototipo? El tiempo de autonomía realmente o sea, se mantiene, no hay un tiempo definido, ya que como está continuamente funcionando, está conectado, realmente este no es un exoesqueleto que funcione por sí solo, que se lo cargue y se lo ponga a funcionar después, sino que tiene que tener una línea de energización y podemos hablar de que mientras esté prendido va a funcionar sin ningún problema. Con esta sería ya la última participación por cuestiones de tiempo, lamentablemente. Hay una Disculpen. persona que me indica, Mario Echeverría, que pide la palabra. Por favor, si Mario nos puedes indicar cuál es tu inquietud. Hola Harry, qué gusto. Felicitaciones por tu trabajo y qué gusto verte de nuevo. Tenía una consulta en base a esto. Te estás avanzando un poquito, veo que estás haciendo el robot en función del movimiento humano. Veo que hay pasos, o sea, el robot ya empieza a caminar. Pero obviamente en función de esto tenía una consulta. ¿Cómo haces para la estabilidad del robot? Al fin y al cabo, cuando alguien solo se coloca una mochila que quiera ayudarnos un poco en el movimiento o algo especial, uno es un poco torpe. Entonces digo, cuando uno da un paso, como en el humanoide, se tiende a desequilibrar y sobre todo si tiene unos 80 kilos adicionales. ¿Cómo logras hacer eso? Porque el robot, por lo menos, lo que veo solo está haciendo con funciones de pulsadores. Ya. Excelente pregunta y qué gusto, Mario, de nuevo, tanto tiempo. Mira, si me permiten, ¿no es cierto? Voy a compartir la pantalla rápidamente. Justamente, si está preparado, pues me preguntan al respecto. Los valores de estabilidad como tal. Sí podemos ver aquí. ¿Sí? ¿Me confirman si pueden ver, por favor? ¿Aló? Sí podemos ver, ingeniero. Ah, ya. Ok. La estabilidad como tal, ¿no es cierto? Sí se la realizó también en lo que es la simulación del SolidWorks. El diseño de lo que es la base, como podemos observar aquí en la primera fotografía, tenemos la vista del exoesqueleto desde la parte de abajo hacia arriba. Lo que podemos ver aquí en este recuadro rojo en sí es la planta del pie del exoesqueleto. El área diseñada como tal, ¿no es cierto? Se la realizó de tal manera que el punto del centro de gravedad se ubique exactamente en la posición se ubica en el centro espacial, ¿no es cierto?, de lo que sería esta área de aquí. Como sabemos en lo que es estabilidad, mientras el CG se mantenga dentro de esa área de apoyo, entonces la estabilidad va a ser máxima. Lo que hicimos en la simulación como tal también es hacerle el análisis con los pies abiertos. Tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que el tiempo en que el pie se mantiene abierto antes de apoyarse es mínimo. Se trata de hacer la función lo más rápido posible y por la inercia del movimiento va hacia adelante. O sea, siempre va a estar como apoyado. Va a estar un pequeño tiempo, ¿no es cierto?, en el aire, pero por inercia va a ir hacia adelante. Cuando nosotros hicimos la simulación con el pie estirado, el área de apoyo como tal era mayor y el centro de gravedad se garantizaba, ¿no es cierto?, dentro de esta área de apoyo, de tal manera que la estabilidad era bastante buena. O sea, de hecho, hicimos el análisis con el peso, ¿no es cierto?, en lo que son las cuñas de levantamiento. Todos estos análisis se hicieron con el peso, contemplando el peso de la carga, ¿no es cierto?, tanto en flexión como estirado el exoesqueleto. Nos garantizamos precisamente que el centro de gravedad siempre se mantenga dentro de esta área de apoyo. Muchísimas gracias, ingeniero Harry, por su valiosa intervención. También queremos agradecerle a todos los participantes que han estado presentes en esta ponencia. También hacerle llegar las felicitaciones que ha recibido por chat interno. Muchísimas gracias por estar en el Congreso CI3. Muchísimas gracias, muy amables y buenas tardes con todos. Buenas tardes.
¡Me felicita a todo el mundo! Sí.